Estamos en esa serie poderosa, Más que Vencedores. Y saben, mi amado hermano, tenemos que entender que para ser más que vencedores, nosotros tenemos que definirnos. Y el tema de esta noche es religión versus conversión. Y sabe, porque alguien que es convertido, y vamos a ver quién es alguien convertido, es alguien que siempre es un vencedor. Y aunque definitivamente, hermanos, el enemigo de nuestra alma nunca nos va a querer dejar en paz, porque si no, ataca nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo nuestro ser es atacado constantemente. Y sabe, hermano, yo nunca había visto, y ya tenía yo mucho tiempo, de no ver cómo o no sentir cómo la apostasía ya empezó a resurgir. Y la apostasía no va a venir de afuera. La apostasía viene de dentro de la iglesia. Y usted sabe que apostasía es el abandono de la fe del cristiano. Es el alejamiento de la verdad a través de un estilo de vida que es incompatible con las verdades bíblicas que hemos aprendido. Eso es apostasía. Es ver el pecado como algo normal. Y sabe, hermano, hoy en día es tan fácil. Y yo no hablo solo de este pueblo, del pueblo en general, del pueblo de Dios. Lastimosamente, el pueblo de Dios en este tiempo, hermano, peca, ofende a Dios, avergüenza el nombre de Dios y se quedan como si nada. No hay un redarguir del Espíritu Santo y es más, hermano, celebran su pecado y lo ven como algo normal. Eso es apostasía. Y eso hay que ponerle mucha atención, amado hermano, porque Cristo viene pronto. Y estamos viviendo esos tiempos, yo creo ya empezamos a ver esos tiempos de apostasía, donde hoy es tan fácil ver pecar al pueblo de Dios. Y de verdad a lo malo le llaman bueno. Al pecado, mire, el pecado ya se volvió algo normal. Sí, la gente puede pecar, puede hacer cosas incorrectas, parrandas y desórdenes y sentirse bien. O sea, siguen viniendo a la iglesia como algo normal. Y usted sabe, hermano, que tenemos que tener claro que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador no es cambiar de religión, es conversión. Eso representa un estilo de vida. ¿Y qué diferencia hay entonces entre la religión y la conversión? Usted sabe que la religión es un sistema de creencias, hermanos, de prácticas, de rituales, donde la gente siempre y sencillamente repite patrones de conductas, rituales que han aprendido desde su niñez, prácticas que han venido aprendiendo desde su niñez, pero no pasa nada más que eso. Pero la conversión implica un cambio de identidad. ¿Cuántos somos nuevas criaturas aquí? Y un compromiso personal, hermanos, y es un acto, dice, de transformación, de cambio de fe y de estilo de vida. Y según la Biblia, dice que es el cambio profundo y radical en la vida de una persona. Eso es conversión. Pasando de una vida centrada en el pecado y la separación de Dios a una vida centrada en Cristo y en la búsqueda de la santidad. Eso es conversión. Cambiar de vida, ser radicales, buscar, cambiar mi estado de pecado, de separación de Dios, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para reconciliarnos con el Padre. Para eso vino Jesucristo a la tierra, para reconciliarnos con el Padre. Y entonces, hermano, usted y yo dejamos de ser religiosos, porque el religioso es el que va por compromiso a la iglesia, porque ya se volvió una costumbre, porque ni modo lo tiene que hacer, pero sigue con sus mismas prácticas de pecado, pero sigue con su misma vida del pasado. La única diferencia es que antes iba a la iglesia tradicional y ahora viene a la iglesia cristiana, la iglesia evangélica,
pero de repente pareciera que seguimos practicando las mismas cosas que se nos enseñaron en la iglesia tradicional y eso lo estamos repitiendo y repitiendo, pero no hay un cambio, pero no estamos siendo genuinos, pero no estamos siendo radicales. Porque alguien convertido es radical y no se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Hermano, qué fácil es ver, por ejemplo, los cristianos caen y siguen su vida y hermano, como que nada pasara. El punto es, sí, estamos en el tiempo de la gracia, pero ¿y si Cristo viene cuando yo esté en el acto de pecado, cuando yo esté pecando, cuando yo esté haciendo todo lo que ofende a Dios, deshonrando el nombre de Dios? El punto es que si yo estoy en ese estado, hermano, yo no me voy a ir al cielo. Y si alguien me quiere decir lo contrario, hermano, yo creo, la Biblia no se contradice. Entonces yo le pregunto hoy, ¿somos religiosos o somos gente convertida? Porque el religioso hace prácticas, sigue prácticas, dogmas, pero no tiene un cambio de vida. Solo pasa de una página a otra, pero su vida sigue igual. Y usted sabe que la Biblia nos cita personajes que a pesar de su posición y su conocimiento en Cristo, carecían de una fe genuina, de una conversión profunda. Hay mucha gente, hermano, la Biblia nos cita ejemplos buenos también, ejemplos que nos pueden enseñar a nosotros. Gente que caminó con Cristo, gente que conocía la palabra, que conocía la ley, pero sin embargo, hermano, sus frutos, su conducta dejaba mucho que desear y no eran más que religiosos, nunca tuvieron una conversión. Y uno de esos casos es Nicodemo. Hemos escuchado hablar de Nicodemo. Usted sabe que Nicodemo era un fariseo, era miembro del Sanedrín, o sea, el tribunal de los judíos en ese tiempo. Era un hombre, hermanos, que conocía la ley, una figura religiosa muy importante de su época. Nicodemo conocía la palabra, conocía la ley, estudiaba la ley judía, conocía, pero sabe, no era más que un religioso. Porque él no sabía, Nicodemo no había entendido que el venir a Cristo significaba cambio de vida. Y en Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrará por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu, el que no muere al hombre viejo y permite a través del Espíritu Santo que resurja un hombre nuevo, dice la palabra, que no puede heredar el reino de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Y respondió Jesús, de cierto te digo. Pero el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, dice, espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije o que os es necesario nacer de nuevo. O sea, a pesar de que Nicodemo conocía las leyes, las conocía a profundidad, juzgaba. Porque si era parte del Sanedrín, él estaba en el tribunal que juzgaba constantemente a aquel que infringía la ley. Pero sin embargo, hermanos, no dejó de ser más que un religioso. Porque nunca había tenido un encuentro personal con Dios, porque si lo hubiese tenido, él hubiera entendido que para ser un verdadero hijo de Dios necesitaba nacer de nuevo, necesitaba una conversión genuina. Hermano, yo puedo conocer la Biblia. El que yo conozca la Biblia no significa, hermano, que yo la practique o que yo la viva o que yo conozca realmente a Jesús. Porque hay gente conocedora de la palabra que no es convertida, es religiosa. Y hay una gran diferencia entre religión y conversión.
El religioso simple y sencillamente cumple. El convertido da muestras, da frutos de lo que Dios ha hecho en su vida. Otro caso que conocemos, hermano, y que podemos resaltar, el caso de Judas Iscariote. Usted sabe, Judas fue uno de los 12 apóstoles, caminó con Jesús, fue íntimo de Jesús, pero nunca lo conoció. Judas no fue más que un religioso. Porque el hecho de que yo conozca a Jesús, yo le pregunto, amado hermano, ¿cuántos años llevamos nosotros de conocer a Jesús? Muchos nacimos en el Evangelio. Muchos crecimos en el Evangelio. Muchos hemos sido testigos de milagros, de los milagros que Dios ha hecho. Pero ¿cuántos realmente, hermanos, hemos permitido que Dios transforme nuestras vidas? Y usted sabe que Él nunca llegó a tener una fe verdadera, porque terminó traicionando a Jesús por 30 monedas de plata. Sí, Judas, el que caminó con Jesús, el que vio, fue testigo de los milagros que Jesús hacía, conocía de Jesús, caminaba con Jesús, pero no era convertido, era religioso. En Mateo 26:14 dice la palabra: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Judas, uno de los 12 apóstoles, entregó a Jesús. ¿Usted cree que en Judas había una verdadera conversión? No, hermanos, era un religioso. Y muchos dirán: ay, ese Judas, qué bueno que se ahorcó, qué bueno que se fue al infierno. ¿Cuántas veces nosotros negamos nuestra fe? Renunciamos a nuestra fe por algo que el mundo nos ofrece. Todo lo que el mundo nos pueda ofrecer, eso es pasajero. Todo lo bueno que el mundo te pueda dar, hermano, si Cristo viene hoy, todo se queda. Lo único que permanece es lo que Dios nos da. Y entonces, hermano, ¿cuántos religiosos hay hoy en día en las iglesias? Y no me refiero solo a esta iglesia, en la iglesia en general. ¿Cuántos religiosos que van un domingo a la iglesia, que van un fin de semana, que van un día a la semana, que van, pero siguen con sus mismas acciones, siguen con su misma vida de pecado, que se venden al mejor postor, que siguen una vida, hermanos, secular, haciendo lo que ofende a Dios, y luego vienen a la iglesia con la cara muy limpia, como que no ha pasado nada? Dice la Biblia: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y pues Dios en su infinita misericordia perdona, pero siempre y cuando tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Pero también la Biblia nos cita casos, hermanos, de gente que realmente tuvo una conversión genuina. Pablo, por ejemplo. ¿Cuántos hemos escuchado acerca de Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Cuál era el comportamiento de Pablo? ¿Cómo era Pablo? En Hechos 1:3 dice, y del 1 en adelante, 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Usted sabe que Pablo fue uno de los que participó y de los que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. En ese tiempo Pablo era Saulo, todavía no se había convertido. Pero usted sabe que él consintió, él fue partícipe de la muerte de Esteban. Y sigue diciendo en el verso 3: y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, Pablo fue tremendo. ¿Cuántos aquí han sido tremendos? ¿Cuántos fueron tremendos? Yo declaro que ya no son, hermanos. Yo lo quiero creer en el nombre de Jesús, empezando con mi propia vida. ¿Cuántos fueron tremendos en el mundo? ¿Cuántos
hermanos, eran cosas serias en el mundo. Pero tenemos que entender, éramos. Ya no podemos seguir siendo. Claro, el hecho de que yo sea un hombre y una mujer convertida no significa que no sigo pecando. Todos pecamos, hermano. Algún pensamiento, alguna acción. Pero ojo, una cosa es que en el camino, que en el proceso yo cometa un pecado, y otra cosa es que yo siga viviendo mi misma vida de pecado. Es una gran diferencia. Y entonces sí perseguía y mataba a los cristianos. Pablo era malo, era un asesino, perseguía a los cristianos, hacía daño, era enemigo de la fe. Pero ¿qué pasó con Pablo? Hermano, Pablo se convirtió. Pablo se convirtió genuinamente. Cuando él tuvo un encuentro con el Señor, él se convirtió genuinamente. O sea, Pablo cambió. Yo no he leído en la palabra acerca de Pablo que Pablo haya regresado a hacer lo mismo. Que Pablo haya seguido después de su conversión, después de recibir a Jesús, que hubiera seguido persiguiendo a los cristianos, que los hubiera seguido matando. Yo no encuentro en la Biblia, yo no sé si usted ha encontrado algún versículo de la Biblia, y si lo ha encontrado, cuénteme. Pero yo no he encontrado en la palabra que vuelva a mencionar que Pablo volvió a lo mismo. ¿Qué pasó con Pablo? Él comenzó a proclamar el nombre de Jesús y a dar testimonio del cambio que Jesús realizó en su vida. Hermanos, yo tengo que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo he escuchado tantos casos de personas que dicen: usted no conoció a esa persona cuando no era cristiana, es que era bien pleitista. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? Era bien malcriada, era, pero ya no lo es. Y esa es la diferencia, ¿verdad que sí? Mire, es que en el mundo era celoso, que en el mundo hacía, pero eso era antes. Ahora somos nuevas criaturas. Y entonces Pablo se convirtió genuinamente. Y dice en Hechos 9:20, enseguida, mire, se convirtió, y mire lo que dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y mire, hermano, la gente se tiene que admirar de nuestro cambio. No que digan: alarán, ese va a la iglesia tan mal creadote, qué boca chuca tiene. Ese va a la iglesia y lo primero que hace al llegar es poner radio ranchera a la mera mera. No sé si existe todavía esa radio. Lo primero que hace es pelear con la esposa, tirarse los trastes, maltratarse. Hermano, qué triste que la gente diga eso. Pero qué lindo que digan: ¿y esos eran los que se tiraban los platos en la cara? ¿Y esos eran los que ponían música mundana? ¿Y esos eran los que maltrataban? Y mire qué decían de Pablo. Y todos los que oían estaban atónitos, estaban sorprendidos y decían: ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Mire. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y cuando Saulo escuchaba lo que decían, como que le daban más fuerza para que supieran que realmente él había tenido un encuentro con Dios, se había convertido realmente. Y mire que sigue diciendo en el verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Yo le pregunto hoy: ¿nosotros demostramos que Jesús es el Cristo? Hermano, yo me quedo sorprendida. De verdad, yo le digo, a veces yo me quedo choqueada. Yo digo: Señor, ¿qué onda con la gente? Yo no puedo concebir en mi mente que alguien que sea Cristo, que sea cristiano de años, pisotee el nombre de Dios tan fácil. Renuncia a su fe por algo pasajero, cuando Jesús merece lo mejor de mi vida, porque Dios ha sido bueno. Y él daba testimonio, hermano. O sea, Pablo se convirtió. Pablo él era un religioso, Pablo era un conocedor de la palabra, Pablo era un erudito de la palabra, era un hombre que conocía las leyes, pero antes no las había entendido, no las había practicado.
Jesús jamás volvió a ser el mismo. Alguien que ha tenido un encuentro personal con Dios jamás puede volver a ser el mismo. Y entonces, ¿qué provocó que Saulo se convirtiera? Su encuentro personal con Dios. En Hechos, ahí mismo en Hechos 9:3 dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y mire, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que él hallase algunos hombres o mujeres en este camino y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Hermano, él tuvo un encuentro personal con el Señor. Se quedó ciego 3 días. No comió durante esos 3 días. Pero tuvo un encuentro personal con el Espíritu Santo. Hermano, ¿sabe cuál es mi preocupación más grande? Me preocupa, pero me da a la vez alegría. Me da alegría saber que Cristo viene. Yo no sé si a usted, pero a mí me da alegría. Y ojalá que venga rápido, hermano. Porque si no, mucho pueblo, no sé qué va a pasar. Porque los tiempos que vienen son mucho más difíciles. Pero el mundo en el último tiempo nos va a ofrecer muchas cosas atractivas. Y yo he podido ver cómo mucha gente está cayendo y se está yendo tras esas cosas que son pasajeras, superficiales, que se acaban. Y que, hermano, ya se terminó el temor a Dios. Porque temer a Dios no es temerle miedo, es tenerle respeto. Y el temor a Dios se ha terminado. Porque la gente vive una vida de pecado y se queda como que sin nada. Y yo le digo, yo soy la primera, hermano, que digo: Señor, ayúdame. Y escudriña mi corazón todos los días y saca luz, Espíritu Santo, lo que no te agrada de mi vida. Pablo se convirtió y el Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Se convirtió genuinamente. Y usted puede buscar en las escrituras, amado hermano, y no va a encontrar un pasaje que mencione: Pablo cayó, Pablo volvió a lo mismo. ¿Alguna vez usted ha encontrado algún pasaje que diga eso? Pablo, después de que tuvo el encuentro con Jesús, volvió a meterse a las sinagogas y se llevó presos al pueblo de Dios. ¿Verdad que no? Pablo empezó a pagar el precio. ¿Sabe qué es lo que muchos no queremos, hermano? Pagar el precio. Porque el convertido es aquel que está buscando su santidad todo el tiempo. Porque dice la palabra claramente que sin santidad nadie va a ver al Señor. Pero es más fácil darle rienda suelta a mi carne, porque si soy carnudo, pues el diablo me va a fastidiar, pero me va a dejar, no me va a molestar tanto como aquel que se mete con Dios. Porque el que se mete con Dios es el que más persigue. Dicen muchos: no, mejor estoy bien así. Voy a la iglesia de vez en cuando, ahí oro, lloro y después sigo mi misma vida. La cosa no es así, amado hermano. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque Dios, es cierto, nos perdona. Dios nos perdona. Aquí vemos gente perdonada. Pero con Dios no se juega. O soy o no soy. Yo no puedo seguir siendo un religioso. ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos, amados hermanos? Yo le pregunto, usted me puede citar hoy, y no le voy a dar el tiempo porque no terminaría hoy, algún milagro que Dios ha hecho en su vida. ¿Con cuántos Dios ha hecho milagros? ¿A cuántos Dios les ha salvado la vida? ¿A cuántos Dios les ha provisto? ¿A cuántos con cuántos Dios ha sido bueno? Yo le pregunto, hermano, ¿cómo venía usted del mundo? Venía zarandeada, arrastrada, golpeada, amargada, frustrada. Yo no vuelvo atrás, hermano. No vuelvo atrás por otra. ¿Por
que seguir a Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado, convertirnos a Cristo. Pero hermano, yo tengo que entender hoy y realmente meditar y preguntar: Señor, ¿realmente soy un religioso o soy un convertido? Porque el religioso es solo el que sigue así. Si me dicen amén, yo digo amén. Si hay que levantar las manos, yo levanto las manos. Pero no es algo que se provoque en mi corazón, sino que yo lo hago por hacerlo. No se trata de eso. Y usted sabe que después de que Pablo se convirtió, se le atribuyen más 13 o 14 libros del Nuevo Testamento, y 4 de ellos los escribió en la cárcel. Pablo tuvo que pagar un precio muy alto para, después de su conversión, hermano. Pablo pagó un precio. El cristiano, ciertamente Jesús ya pagó el precio, pero permanecer firmes en nuestra santidad hay que pagar un precio. Y no es fácil el precio que tenemos que pagar. Negarnos a nosotros mismos, hermano, no es fácil. Eso significa llorar. Eso significa sufrir. Eso significa de repente enfermarnos. Eso significa de repente pasar escasez económica. Eso significa de repente, hermanos, pasar tribulaciones. Pero nada de eso se compara con la gloria venidera. Y ojo, yo no quiero con esto solo consolarle y decirle: aguante, hermano, usted puede. No, hermano, yo sí conozco a un Dios que en esta tierra nos bendice, que en esta tierra nos ha bendecido, que en esta tierra ha sido bueno con nosotros, que en esta tierra nos libra todos los días de la muerte, suple nuestras necesidades, nos corona de favores y de misericordias, y rababa y canta. Cuando nos determinamos a ser cristianos radicales y no cristianos de doble ánimo y no solamente religiosos, yo conozco a un Dios que es fiel, porque conmigo lo ha sido por más de 40 años. Porque, hermano, no me dejará mentir, la vida no es solo de sufrir. Porque aquí no hemos sufrido solamente. ¿Cuántos hemos disfrutado de las bendiciones que Dios nos ha dado? Viajes, que compra de carros, compra de una casa. O sea, por muy mínimo o muy grande, hemos disfrutado de las bendiciones de Dios, aún sin merecerlo. Dios ha sido bueno. Pero entonces, hermano, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con nosotros? Yo no puedo permitir que la apostasía siga su curso. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda apostasía de esta casa se va en el nombre de Jesús. Y que el Espíritu Santo trae un convencimiento, una conversión genuina a esta casa. Y empieza por mí. Porque, hermano, no podemos tener una misma vida después de tener un encuentro con Dios. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos. Mire, ese es un requisito, hermano. Arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? Para que vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuánto hemos tenido tiempos de refrigerio? Hermano, Dios conmigo ha sido bueno. Yo les puedo decir que he llorado, que he pasado situaciones muy difíciles, pero también les puedo decir que he disfrutado de la bendición de Dios. Y no una vez, muchas veces. Dios ha sido bueno. Porque yo no le quiero decir hoy: ay, hermano, sí, es que el cristiano solo sufre. No, aquí hay cristianos que les ha ido bien. ¿O no? Empezando con verlos como estamos, mírenos. Estamos mal, hermano. Yo les aseguro que le voy a ver su refrigerador, su alacena tiene comida. Les voy a ver su closet, tienen ropa, nadie viene desnudo. Les voy a ver, hermanos, quizás no tienen dinero en el banco, pero tienen que comer. Dios ha sido bueno. Nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Dios ha sido fiel, más que fiel. Pero entonces, ay, hermana, es que mire, que un desliz. ¿Cómo se sentiría usted, esposo,
si ve a su esposa besándose con otro hombre, la sopapea y la deja. Perdóneme, pero la verdad. Ay, sopapea, qué vulgar, si así se dice, le pega. ¿Qué haría esposa si ve a su esposo besándose con otra? Lo penquea. Porque ahora las mujeres no se dejan, sopapean también. Y lo deja, ¿sí o no? ¿Verdad que duele la traición? Yo, bendito Dios, Enrique se murió y nunca me traicionó. Pero yo me imagino que será algo horrible. Hermano, ¿se ha puesto a pensar cómo se siente Dios? Que alguien que le ha dicho te amo, te voy a servir, te voy a ser fiel, que ha profetizado, que ha hablado lenguas, que sabe lo bueno y lo malo, que conoce la palabra, tan fácil que deshonra el nombre de Dios, tan fácil que juega con Dios, tan fácil, hermano, que le da rienda suelta a su carne, que vive una vida de pecado y se quedan como que nada. ¿Usted cree que Dios no siente? ¿Usted cree que a Dios no le duele? Ay, Él aguanta porque nos ama, si Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y después, ¿pero por qué me viene esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque dice el Señor, te tienes que convertir, no ser simplemente un religioso. La religión es el opio de los pueblos, así dice la gente. La religión no sirve para nada. El mundo está lleno de religiosos. Una cosa es ser convertido y otra cosa es ser un legalista. Hay gente que dice no te pongas aretes, no te pintes, no, y tienen la lengua más larga que una culebra. No te pongas esto, no te pongas, y andan con el corazón lleno de amargura, de envidia. No se trata de cómo te vistas, hermano, porque tú vas a dar fruto de lo que hay en tu corazón y nadie te tiene que obligar y decirte no te pongas pantalón, no te pintes, no hagas, porque ese trabajo lo hace el Espíritu Santo en aquel que permite, pero no se trata de legalismo. Se trata de conversión genuina, ser radicales. Yo soy el mismo aquí, allá y en China. Y si me quieren, bueno, y si no, que miren para otro lado. Ay, no, hermana, es que mi familia, ¿qué me importa a mí mi familia? Ay, es que tengo que condescender porque si no estoy en el shongengue, porque si no me tomo, porque si no. ¿Y qué dice Cristo? Alguien me decía, íbamos para un funeral el día sábado, y me decía alguien, hermana, ¿cómo puede un hombre ser tan malo y engañar a su esposa y verla sufrir y quedarse como nada, como que nada? Y ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo puede un cristiano deshonrar a Dios? Dar motivo para que el nombre de Dios sea pisoteado y que no le cause el menor arrepentimiento, que se quede, no pasa nada. Es que a Dios también le duele, hermanos. Es que también el Señor le duele su corazón. ¿Y sabe qué es lo peor? Que Él sí nos ama de verdad y nos ha amado con amor eterno y nos lo ha demostrado. Pero no podemos seguir una vida de religiosos. Puedo estar sirviendo, puedo ser pastor, puedo hacer una y mil cosas, amado hermano, conocer la palabra, hablarles de la palabra, ser un erudito de la palabra, pero si yo no la vivo, de nada me sirve. Porque Dios quiere gente que más que ser oidora, sea hacedora de la palabra. Y sabe, mi amado hermano, muy fácil podría ser. A mí me gustaría venir a decirle, mira, hermano, Dios lo va a bendecir. Dios le va a dar un buen carro, Dios le va a dar un buen trabajo. ¿Para qué se lo va a dar? ¿Para que se va a matar? Para que se hunda más en el pecado. Mejor que sea pobre y santo y se va al cielo. Y no con plata y se va a ir al infierno porque va a ir a despilfarrar el dinero como el hijo pródigo. Amado hermano, qué lindo fuera decirle, mira hermano, todo está bien. No, todo no está bien. Y usted me dirá, ay hermana, yo no voy a venir los martes porque cómo le cae palo a uno. Bueno, pues si usted está santo, hermano, ¿por qué se enoja? Esa palabra no es para usted, es para otro pecador que no vino, cuéntesela. Dígale, mira, hubieras llegado. Hablaron de los religiosos, era para vos, no es para usted porque usted está aquí y para mí.
Empezando conmigo. La traducción lenguaje actual dice: por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará. Es una condición, hermano. Todo lo malo que ustedes han hecho. ¿Cuántos hemos hecho cosas malas? Yo he hecho muchas cosas malas. Y les dará nuevas fuerzas. Hermano, estamos viviendo en el último tiempo. Cristo viene pronto. Y Él está preparando a su novia. Pero ni siquiera se ha casado, ya le está quemando el rancho. Yo pensé que eso se daba solo en las novelas, no se da en la vida real. En la vida del pueblo de Dios se da. Usted que sabe que hay gente, la iglesia está llena de gente que profesa una fe cristiana y al salir se va a emborrachar, hace cosas. Pero ya fui a la iglesia, ya cumplí. No, hermano, no, yo no voy a venir a cumplir, yo no voy a venir a comprar la voluntad de Dios. O soy o no soy. Claro, es mejor que esté aquí, no que esté en el mundo. Pero es mejor que si estamos aquí, le digamos: Señor, ayúdame a cambiar. Yo te quiero agradar a ti. Yo te quiero honrar a ti. Porque tú has sido bueno conmigo. Y no solamente porque Él ha sido bueno conmigo, porque yo lo amo. ¿Cuántos amamos a Dios? Hermano, ¿quiénes son las mujeres o los hombres que nunca traicionan? Los que aman. Pero eso se ha vuelto una falacia en nuestros días, en nuestros tiempos. El que ama a Dios lucha por no ofenderlo. No cede su voluntad. En el último tiempo el enemigo nos va a ofrecer tantas cosas, ofertas. Te doy un buen trabajo, pero si accedes a venir a tomar conmigo. Te doy un buen carro, pero si accedes a participar en negocios no buenos. Preferible andar a pie, colgados de un bus, que tener un buen carro y andar en un carro último modelo y con la vida entregada al enemigo. Yo no sé qué preferimos nosotros. Entonces, amado hermano, dice el Señor hoy. Así que arrepentidos y convertidos. Si usted no diga: lástima que no vino fulano, mengano. No, hermano, si usted está aquí es para usted y para mí. Ay, es que y empezamos a pensar en otros. No, hermano, pensemos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Religiosos. El religioso, sí, las iglesias están llenas de religiosos que al salir siguen su misma vida. Al salir de las puertas, al salir de esta puerta o de las puertas de cualquier iglesia, siguen una misma vida. Pero el convertido, el transformado por el poder del Espíritu Santo, al salir de esta iglesia sigue con una actitud correcta, buscando agradar a Dios. Eso no significa, hermano, que no vamos a pecar, que no vamos a ser tentados. Eso no significa que de repente vamos a enfrentar situaciones que nos van a hacer pecar. Pero una cosa es pecar deliberadamente porque yo quiero, y otra cosa es pecar porque me descuidé. Al final de cuentas, el que conoce nuestro corazón es el Señor. El que pesa nuestros corazones es el Señor. Entonces, amado hermano, tome lo que le corresponde a usted y lo que no, deséchelo. Si usted considera que es un cristiano convertido, radical, con su fe puesta en Jesús, que yo declaro sobre esta casa esa verdad, tranquilo, pero cuídese de no caer. No diga: ay, aquel como cayó. No, hermano, cuidémonos, nosotros todos estamos expuestos. Ay, aquel como cae. No, hermano, yo también soy carne, puedo caer. Dice: cuídate, cuidémonos. Porque el enemigo anda al acecho. El enemigo nos quiere destruir. Porque vienen cosas grandes, vienen cosas difíciles, pero vienen cosas grandes.
Y ciertamente, hermano, en la vida que estamos viviendo es difícil. ¿Para cuántos está siendo difícil? Pero, hermano, si usted permanece en obediencia a Dios, dice el Señor que Él va a traer refrigerio, Él va a traer paz, consolación, Él va a traer lo que usted necesita. Pero somos radicales. ¿Qué hacemos cuando estamos en nuestro círculo familiar? ¿Qué hacemos cuando estamos con nuestros amigos? ¿Qué hacemos cuando estamos en el lugar de estudio? ¿Qué hacemos cuando estamos en nuestro trabajo? ¿Qué hacemos cuando vamos en el bus? Cuando escuchamos la música mundana. Ay, que venga la camioneta roja porque ahí ponen buena música. Pero no soy yo, padre. La camioneta. Pero su corazón deseó eso y se subió donde está la música. Ay, hermana, es que me cuesta. Pues entonces dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Digámosle, Señor, mira, esto me cuesta. Pero una cosa es llegar delante del Señor y confesarle mi pecado, y otra muy aparte hacerme la loca. Y decirle, Señor, tú sabes que soy tan santa, que yo no cometo errores, tú lo sabes. Y se va a decir, hipócrita, si yo lo sé. No te me hagas la chiquita, yo sé. Porque a Dios no lo podemos engañar. Pero usted está aquí, yo estoy aquí porque queremos cambiar. No es pérdida de tiempo, queremos cambiar. Entonces hoy digámosle, Señor, yo me quiero convertir. ¿Cuántos ya recibieron a Jesús? ¿Ya lo recibió y se convirtió? ¿O solo es un religioso que viene a la iglesia como ir a la iglesia tradicional los días domingo? Voy a esperar que llegue el domingo. Voy a ir a confesar mis pecados. Y ahí sigo la semana igual. No sabemos en qué día ni qué hora la muerte va a llegar, hermanos. O Cristo va a venir. Porque Cristo puede venir en cualquier momento. O Él nos puede llamar. Entonces, hermanos, es necesario decirle, Señor, yo me quiero convertir. Yo no quiero ser un religioso más que ocupe un lugar en las iglesias. El religioso es el que ve la iglesia como un lugar a donde ir a convivir. Esto no es un club social, hermano. Este es un lugar de capacitación, de enseñanza, donde Dios nos habla, donde Dios nos instruye, donde Dios nos muestra, donde Dios nos dirige, nos direcciona y nos dice por aquí, por allá. Entonces, yo tengo que aprender, porque si no estamos muchos que fueron a la universidad y pasaron de noche porque no saben ni rosca. ¿Usted sabe que hay gente que ha ido a la universidad y no sabe nada? Pasaron en la universidad de noche porque no saben nada. Fueron solo a tontear. Para que dijeran, yo voy a la universidad. Pero pregúntenles qué saben, no saben nada. Sabemos muchos cristianos, hermano, solo porque digan que yo vengo a la iglesia y que la hermana Silvia no me está fastidiando, ahí llama, que llama, que llama. Pues al final, hermano, yo lo voy a seguir llamando. Mientras que esté viva lo voy a seguir llamando, pero la decisión es de cada uno. Yo se lo dejo hoy. Yo le pregunto y respóndase a usted mismo. ¿Somos gente? Porque es religión versus conversión. ¿Yo soy convertido o soy religioso? Y por un momento pensemos, ¿cómo me porto yo en mi casa? Cuando nadie me ve, aparentemente, pero Dios me ve. Porque el ojo de Dios está sobre nosotros. Cuando estoy en la intimidad de mi casa, de mi habitación, nadie me ve, Dios nos ve. Cuando estoy en un lugar, nadie me ve. Y si me ven a mí, ¿qué me importa? Sí, ¿qué le importa que lo veamos nosotros? Eso al final no importa, hermano. Yo no lo voy a salvar. Quien lo va a salvar es Jesús. Y al quien ya pagó el precio por usted y por mí es Jesús. El punto es, hermano, de verdad lo amamos. Lo amamos de verdad. Y yo sí quiero que todos en esta casa un día nos vayamos al cielo. No vendamos no renunciemos a nuestra fe, no nos vendamos al mejor postor. Todo lo que el hombre, todo lo que el mundo nos pueda ofrecer en esta tierra, eso es pasajero y se va a quedar. Pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Pero no nos lo ofrece solo en el cielo, aquí en la tierra también Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos han empezado a ser ya bendecidos? Muchos. Y Dios va a bendecirlos a todos, porque la bendición es para todos. Pero seamos gente convertida. Ya no más religiosos. Las iglesias están llenas de la religión, de religiosos, y Dios viene por gente convertida, arrepentida. Porque el convertido se arrepiente
Pablo se arrepintió y nunca más volvió a ser el mismo. ¿Sabe? Él provocó todo lo malo que él hizo, lo convirtió en bueno. Empezó, sí, le tocó que pagar un precio, pero nadie lo hizo moverse después de tener un encuentro personal con el Señor. Dígale: Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Yo te quiero conocer. Porque sabe, hermano, al final el bendecido va a ser usted. ¿Qué pasa con los hijos que son obedientes? ¿Les va bien? Usted y yo vamos a ser bendecidos. Nadie más que usted va a ser bendecido. Vamos a ser bendecidos. Mucho más, porque ya somos hombres y mujeres bendecidas. ¿Cuántos bendecidos sabemos acá? Somos un pueblo bendecido. Pero digámosle: Señor, yo quiero ser radical. Quiero ser un cristiano genuino, que donde quiera que yo esté levante tu nombre. Ay, no, mañana me arrepiento. Bueno, primero Dios que tengamos oportunidad. Pero no se trata de eso. Tenemos que ser agradecidos. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno.